de Abraham, simplemente por eso ellos ya estaban exentos de todo juicio. Ese mismo Juan el Bautista, al hablar del Señor Jesucristo, dijo en Juan 3, y quiero que vaya conmigo a Juan 3. Juan 3:36. Juan 3:36. Dice así la palabra. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se ha arrepentido de sus pecados, se ha vuelto de sus malos caminos, de sus malos pensamientos, ha tomado la decisión en su corazón de apartarse de su vida pecaminosa, volviéndose ahora a Cristo y poniendo su fe en Él, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya el hombre es un ser preparado para la ira. Desde que nacemos estamos preparados para la ira. Pero cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y persistimos en no creer, rehusamos en creer, hay una terrible expectación de ira, una terrible expectación de hervor de fuego, dice la palabra de Dios. Ya no hay más esperanza para la persona que rechaza el Evangelio de Jesucristo. Ahora dice, la ira de Dios está sobre él. Y lo único que lo separa del infierno es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que tiene paciencia para que esa persona pueda reconocer sus pecados, se pueda volver de sus malos caminos, se pueda arrepentir y pueda empezar a caminar en los caminos de Dios, en un arrepentimiento verdadero, en la justicia y la santidad de Dios. Entonces, hay la importancia del arrepentimiento. Ahora, yo quiero hablar acerca de un arrepentimiento falso. Un arrepentimiento falso que se ha mostrado en la iglesia por mucho tiempo. Un hombre de Dios, Paul Washer, una vez estaba mencionando en un video, muchos de los que están aquí, dicen, me duele en mi corazón reconocer y saber que van a ser echados al infierno, porque no se han arrepentido verdaderamente, no han nacido de nuevo. Solamente han hecho un arrepentimiento falso, una profesión de fe falsa. Y eso es cierto, hermano. Porque si hay un arrepentimiento verdadero, hay arrepentimiento también falso. Y tenemos que investigar y ver qué es el arrepentimiento verdadero y qué es el falso. Ya vimos lo que es el arrepentimiento verdadero a través de esto. Pero ¿qué es el arrepentimiento falso? ¿Cómo se caracteriza? Spurgeon dijo acerca del arrepentimiento: el pecado y el infierno están casados. Fíjense lo que dijo: el pecado y el infierno están casados, a menos que el arrepentimiento declare el divorcio. A menos que el arrepentimiento declare el divorcio, el pecado y el infierno, el pecado en el que vive la gente, que vivimos también nosotros como cristianos, pero que ya nos arrepentimos de verdad, pero ese pecado está casado con el infierno. Y a menos que haya un divorcio entre el pecado y el infierno, la gente irremediablemente será echado al infierno, entonces a la condenación eterna. Ahora, algunos casos de falso arrepentimiento que yo quiero mencionar rápidamente aquí. En primer lugar, está el caso de Félix, un gobernador romano, y está en Hechos 24 del 22 al 27. Yo quiero leer rápidamente Hechos 24 del 22 al 27, el caso de Félix. Dice el capítulo 24 de Hechos, el verso 22. Dice: entonces Félix,
oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Yo quiero que ponga atención aquí. Dice que Félix, que era un gobernador romano, estaba bien informado del camino. Quiere decir que conocía la doctrina que Pablo hablaba. Le emplazó, diciendo, le emplazó quiere decir, le dio dilaciones, le dijo, te voy a oír en alguna otra ocasión. Dice, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Dice, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, la mujer de este hombre era judía, llamó a Pedro y le oyó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Él conocía, hay mucha gente que conoce, que ha oído, que ha leído, que ha visto predicadores, conoce de oídas el evangelio verdadero. Algunas veces, muchas veces mezclado con el evangelio falso, pero conoce algo del evangelio. Como Félix conocía el evangelio, pero le dan dilaciones como Félix. Sí, pero me gusta oírlo, pero en alguna otra ocasión voy a investigar bien de qué quiere decir todo eso que dicen, ¿verdad? Igual que Félix. Y cuando oyen el verdadero evangelio que habla, dice aquí que Pablo le habló acerca de la justicia de Dios. Le habló también Pablo del dominio propio y del juicio venidero, lo que estamos diciendo. Pablo estaba diciendo, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Seguramente le dijo a Félix, ¿sabes qué, Félix? Tú eres un prominente gobernador romano, pero tú necesitas arrepentirte, porque va a haber un día en que Dios te va a juzgar. Cuando yo, Félix, eso, y oyó de la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? Si no había más justicia que la justicia que los procuradores de justicia, que eran los gobernadores, los reyes, los que estaban en posición elevada. Ya ellos hacían lo que querían, prácticamente la gente era esclavo de ellos. Pero Pablo le habla de la justicia de Dios, y él dice, pues, ¿cuál justicia? Si la justicia es la mía. ¿Cuál dominio propio? Si los romanos vivían para sus propios placeres, para sus propios deleites. Entonces, cuando le habla esto y le dice, tú vas a ser juzgado delante de Dios, por más autoridad que tengas aquí en la tierra, él se espanta. Él se espantó. Dice, ay, ¿será cierto que será esto? ¿Dónde voy a quedar yo? Pero en lugar de arrepentirse, lo que él hizo es, te voy a oír después. Es importante lo que dices, está interesante, pero después te voy a oír. Y la Biblia dice que la razón por la que le daba vueltas al asunto era porque él quería que le diera dinero. Pablo dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, dice. Hay mucha gente que se acercan al evangelio y quieren sacar un provecho del evangelio. A ver qué provecho puedo saber. Se acercan al evangelio y escuchan y lo oyen y lo vuelven a oír, pero nunca se arrepienten, como Félix. Oyen de que es necesario que se arrepientan porque algún día le van a dar cuentas a Dios, y si tienen vida, mientras tengan vida se pueden arrepentir, pero cuando mueran ya no va a haber remedio para ellos, y entonces se espantan. Pero en lugar de venir a Dios, confesarle su pecado, apartarse de él y empezar a vivir en los caminos de Dios, ¿qué hacen estas personas? Hacen como Félix. Después te voy a oír. Yo creo que lo que necesito es saber más. Se espantan, pero no es suficiente el espantarse o temer, sino que se necesita tomar el valor y la decisión de arrepentirse, de dejar tus pecados
en la cruz de Cristo y decir, ya no voy a vivir yo, ahora quiero que tú vivas tu vida a través de mí. Y te voy a seguir todos los días de mi vida, haciendo tus planes y tus propósitos y no los míos. Pero hay personas que son como Félix. Hay otro ejemplo, el ejemplo de Agripa, Hechos 26, 27 y 28. Hechos 26, 27 y 28. Era el rey Agripa, el otro era el gobernador, pero este era el rey Agripa. Hechos 26, 27. Quiero que vaya primero al 20, 19 y 20. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo le narra lo que pasó en el camino de Damasco, cómo se le apareció y su conversión. Verso 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué les anunció Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es arrepentirse del pecado, pero convertirse, quiere decir dejar el pecado y con el poder de Dios y la gracia de Dios vivir una vida agradable y santa para Él. Eso es lo que predicaba Pablo, en donde quiera que él se movía. Eso le estaba hablando al rey Agripa. Pase al verso 24. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo. Festo había sido el que había quedado en lugar del gobernador romano, que antes había estado, pero que se había espantado, pero que esperaba que Pablo le diera dinero, por eso lo dejó en la cárcel, y también para congraciarse con los judíos. Diciendo estas cosas, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y hay mucha gente que dice eso de nosotros. Están locos, esos cristianos locos. Ay, de tanto leer la Biblia ya. Sí, ya de tanto leer la Biblia se les patinó el coco ya. Así le dijeron a Pablo, esto no es nuevo, que usted lo diga no es nuevo. Pero mire, mas él dijo, en verso 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y verso 27, ¿crees? Le dice Pablo, directamente le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo sabía que estaba informado. Pablo sabía que tenía un conocimiento intelectual, que había leído a los profetas, que había escuchado, que sabía. Por eso Pablo le dice, yo sé que crees. O sea, en una expresión de confianza de Pablo. Pero el verso 28 dice, entonces Agripa dijo a Pedro, por poco me persuades a ser cristiano. Por poquito, mira, nada más faltó tantito, casi por nada me convences para ser cristiano. Y así hay gente, hermano. Así hay gente que ha escuchado el Evangelio una y otra vez, ha leído la Biblia, conoce mucho de la Biblia, aman a Dios, dicen que aman a Dios, dicen, son religiosos, tratan de vivir una vida cristiana, una vida religiosa, no cristiana, una vida religiosa, pero finalmente no se convencen de que sea para ellos el Evangelio. aman más al mundo. No se convencen, sí, amando más al mundo, no se convencen de que ellos puedan llegar a vivir una vida que le agrade a Dios y aborrecer el pecado a tal grado que puedan amar a Dios a tal grado que vivan para Él. Porque ellos creen que lo tienen que hacer en sus fuerzas, pero es la fuerza de Dios. Así es.